La iglesia en el designio de Dios. Nosotros tenemos que hablar aquí de los nombres de la iglesia y nos decimos de los nombres y de las imágenes de la iglesia. ¿A qué nos referimos con esto? Primero tenemos que decir que iglesia viene de una palabra griega que es eclesía. Y eso significa una convocación, como una reunión, y designa también que las asambleas del pueblo, en general pues de carácter religioso, no es cualquier reunión, no es cualquier convocación, es reuniones que tienen su objetivo en el carácter religioso. También se llama iglesia la primera comunidad de los que creían en Cristo. Hay un término, no está ahí, pero es muy importante, que es el Kyriake. Ese término sí está. Ese término deriva diferentes palabras, entre esas pues en inglés shore, Kirche en alemán, y significa pertenencia al Señor. En el lenguaje cristiano propiamente, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica, es decir, no solo la reunión de carácter religioso cuando se reúnen a celebrar los misterios de la fe, que eso es la liturgia, la celebración de los misterios de la fe. No es solo eso, sino también una comunidad local, es decir, un grupo focalizado, determinado, y también la comunidad universal de los creyentes. Entonces nosotros cuando decimos iglesia tenemos que pensar en la comunidad total de los creyentes. Cuando decimos iglesia también tenemos que pensar en la comunidad local. Cuando decimos iglesia también tenemos que pensar en la asamblea cuando se reúne a celebrar la fe. Hay un término muy importante que tomó mucha fuerza en el Concilio Vaticano II y es como la iglesia pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. Y ese término es bastante importante y tenemos que nosotros ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque antes del Concilio Vaticano II habían otras definiciones o otras visiones de lo que era la iglesia. Una es sociedad perfecta y esa venía desde el medioevo. En el Concilio Vaticano II hubo, por decirlo así, una renovación en la visión eclesial. La renovación que hubo en el Concilio Vaticano II fue, primero, litúrgica. Entonces ya la celebración de la misa ya no era en latín, sino se permitió la lengua vernácula. El latín no se abolió, el latín simplemente siguió siendo la lengua oficial de la iglesia, pero se permitieron las celebraciones litúrgicas en la lengua vernácula, es decir, la lengua de la región. Eso es a lo que se refiere. Eso en cuanto al tema litúrgico, y todas las transformaciones que tuvo de la postura, de la celebración, del sacerdote, etcétera, la renovación del diaconado, etcétera. Y la otra gran renovación fue la renovación eclesiológica, que se le llama, o de la iglesia, es decir, la comprensión que se tenía de qué es la iglesia. Yo siento ahorita en la actualidad que con el Papa Francisco y también con Benedicto se empezó a tener como más auge y más fuerza en lo que propuso el Concilio Vaticano acerca de lo que debe ser la iglesia. Entonces, iglesia, pueblo de Dios. Esta figura del pueblo de Dios viene dándose desde el Antiguo Testamento y es una idea de fondo. ¿Qué idea? Esa idea viene de que Dios se escogió un pueblo para sí. ¡Ay, cuál pueblo! Bueno, el pueblo de Israel, pero Dios escogió un pueblo. Y desde ahí empezamos a entender cómo es que Dios convoca a algunos y se acerca a ellos de manera especial. En el Nuevo Testamento, la figura del pueblo de Dios, se encuentra de varias maneras. La más importante ante todo es entender cómo Cristo se presenta, y sobre todo en la teología de San Pablo, me refiero a las cartas de San Pablo, como la cabeza de ese cuerpo. Y ese cuerpo es su pueblo, es decir, su iglesia. Entonces, en torno a la idea de Cristo cabeza de ese pueblo, de ese cuerpo que es la iglesia, surgen las siguientes figuras, y son figuras tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la misma construcción, incluso de las familias y del matrimonio que vienen a darse entre la iglesia.
figura o imagen, una de las imágenes de la iglesia, el redil. La iglesia es vista como un redil. ¿Qué significa esto? Desde antiguo, es decir, desde el Antiguo Testamento, en Isaías, en Jeremías, se veía la figura del pastor y de su rebaño. Un rebaño que es apacentado por un pastor que cuida de su rebaño, que lo dirige, que lo lleva a pastos frescos. Entonces, la figura de ver la iglesia como redil la podemos ver en Isaías, la podemos ver en Ezequiel, la podemos ver incluso en varios salmos. Y en este caso, por excelencia, ya en el Nuevo Testamento, vemos nosotros a Jesús como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Pues su iglesia, nosotros. Jesús da la vida por nosotros. Eso lo vemos ya claramente, esa figura, en el Evangelio de Juan, en las cartas de San Pedro. Jesús, buen pastor. Entonces la iglesia es vista como un redil. También la iglesia es vista como un campo de labranza. Esta es otra imagen, o el campo de Dios, donde Dios ara, donde Dios lanza su semilla, donde crece el olivo. Y esta figura nosotros la vemos claramente en algunos pasajes evangélicos, pero también la vemos en la teología de San Pablo, en la carta a los romanos, también lo vemos en la primera carta a los corintios. La iglesia es el campo de Dios. ¿Y ustedes se acuerdan la parábola del sembrador que siembra, que sale a sembrar? Bueno, ahí también hay visiones de la iglesia y de Dios, de Jesucristo como aquel que siembra. Otra imagen de la iglesia podemos decir que se ve como construcción de Dios. ¿Y qué significa que sea construcción de Dios? Nosotros tenemos que recordar la figura de la piedra angular. Jesucristo es la piedra angular que los arquitectos han desechado, pero entonces se ve como Jesucristo es la piedra sobre la cual se edifica esa construcción. ¿Cuál construcción? Pues la iglesia. La iglesia se puede ver también como una construcción. Son imágenes válidas de cómo podemos ver la iglesia, y eso lo encontramos en los Salmos, eso lo encontramos en el libro de los Hechos, incluso en el Apocalipsis, en el capítulo 21, los encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Entonces tenemos varias referencias. También otra imagen muy interesante y muy maravillosa, y es ver la iglesia como la Jerusalén celestial de arriba, esa madre nuestra, la iglesia como esa madre. Eso es maravilloso. En Gálatas, en Apocalipsis, se muestra la iglesia como esa Jerusalén de arriba, o sea, se muestra como ese pueblo santo de Dios que viene. Se describe como la esposa inmaculada del Cordero. Hay visiones bastante maravillosas sobre la iglesia, y ninguna de esas abarca en su totalidad la iglesia, no la acaba, porque la iglesia es un misterio gigantesco. También tenemos que ver otro aspecto importante. Cuando hablamos de la iglesia en el designio de Dios, tenemos que primero ver la iglesia en su fundación, en su origen, fundación y en su misión. Primero hay una preparación lejana. Nosotros, ¿dónde entendemos esa preparación lejana? Pues la entendemos desde Abraham. ¿Por qué? Porque Dios se acercó a Abraham y hizo una especie de alianza. Dios prometió ser padre y le dijo: a ti te daré un gran pueblo, y ese pueblo será mayor y más numeroso que las estrellas del cielo. Y a partir de esa promesa se empieza a entender cómo Dios ha dispuesto un origen. ¿Cuál origen? El origen de lo que le llamamos la iglesia. También hay una preparación más inmediata, más cercana, y se da mediante la elección de Israel como el pueblo de Dios. Ustedes serán para mí mi pueblo, y yo seré para ustedes su Dios. ¿Y eso qué es? Pues la alianza que Dios hizo. Esas son vestigios del origen de la iglesia. Nosotros tenemos que hablar propiamente de iglesia desde el Nuevo Testamento con Jesucristo, ya lo veremos, pero desde el Antiguo Testamento nosotros tenemos que entender que Dios se ha ido manifestando y ha ido preparando pedagógicamente a su pueblo para su momento de esplendor y de plenitud de los tiempos, que es con la encarnación del Hijo de Dios. Siguiente, tenemos que ahora sí hablar sobre la fundación y ya propiamente el origen. Y tenemos que decir que la iglesia ha sido instituida por Cristo Jesús. Iglesia instituida por Cristo Jesús.
¿Qué significa que la iglesia ha sido instituida por Cristo Jesús? Significa que con el Señor Jesucristo comenzó la iglesia. ¿Cómo inició? Con el anuncio de la buena noticia, es decir, el anuncio de la llegada del reino. Recordemos que Jesús vino a predicar ¿qué? El reino. Y en el reino pues está el amor, la paz, la justicia, la misericordia, etcétera, etcétera. Pero vino a predicar el reino de Dios, el reino que Dios había prometido en las escrituras desde antiguo. Un reino donde pues manaría una tierra que manaría leche y miel, un reino de justicia, de paz, de gozo, de esperanza, de misericordia. Esa fue la predicación de Jesús. Y con la predicación de Jesús, ese anuncio, esa buena noticia, inicia la iglesia. Entonces tenemos que decir así, que la iglesia es el reino de Cristo presente ya, de manera misteriosa, pero está presente ya. La iglesia es el reino de Cristo presente. Jesús dotó a su comunidad con una estructura y esa comunidad permanece, eso cree la iglesia, permanece hasta esa plenitud de esa consumación, hasta la plenitud de la consumación del reino. La elección de los 12, con Pedro como cabeza, como principal, representan las 12 tribus de Israel que Dios se había escogido, el pueblo que Dios se había escogido. Ellos, los 12 apóstoles, son los cimientos de esa nueva Jerusalén. Eso significa los 12. Hace referencia a 12 tribus, 12 apóstoles. Ya escoge un pueblo con 12 tribus, escoge un nuevo pueblo con 12 apóstoles. La iglesia, ante todo y principalmente, ha nacido del don de Cristo, de la gratitud de lo que Él se dio por nuestra salvación. Entonces, el don de Cristo nosotros entendemos con su entrega total por todos y cada uno de nosotros. Y su entrega total por todos y cada uno de nosotros la vemos realizada en su pasión, muerte y resurrección. Y se sigue perpetuando a través de la institución del pan eucarístico. Coman esto en memoria mía, hagan esto en memoria mía. Muerte, pasión, muerte, resurrección se ven materializados y perpetuados a través del sacrificio eucarístico. El pan de vida bajado del cielo que se nos da a nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar a entender que la iglesia guarda una relación esencial con la Eucaristía, con la entrega total de Cristo. El agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y de este crecimiento. Es por eso la representación tan importante cuando se consagra el pan y el vino, pero al vino se le agrega un poquito ya en representación del pueblo. Del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia. Sacrosanctum Concilium en el número 5, un documento del Concilio Vaticano II. También tenemos que entender lo siguiente: la iglesia ha sido manifestada por el Espíritu Santo. Si fue instituida por Cristo Jesús, ha sido manifestada por el Espíritu Santo. Y tenemos que recordar la obra de Pentecostés. Llegó el Espíritu sobre los apóstoles que estaban encerrados, tímidos, y empezaron a salir después de Pentecostés. El Pentecostés es la apertura, la manifestación de la iglesia al mundo por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar continuamente a la iglesia. La iglesia se manifiesta ante las multitudes difundiendo el evangelio a todos los pueblos. Por eso es que decían, oiga, pero ¿cómo los escuchamos hablar en nuestras mismas lenguas? Esa figura bíblica indica que la iglesia se abre a todas las lenguas, a toda la humanidad. Lo último que tenemos que decir es que la iglesia llegará a su consumación en la gloria, a su perfección, cuando se manifieste definitivamente el Hijo de Dios. Siguiente aspecto que tenemos que mirar, que es muy importante sobre la iglesia, tenemos que hablar sobre el misterio de la iglesia. Y tenemos que decir que la iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia se ubica en un contexto, no es lejana a los tiempos, no es atemporal, pero aún así no se deja atrapar por la temporalidad, por el mismo contexto que esté viviendo. Por eso yo les decía al principio, la iglesia tal vez es la institución que más tiempo lleva sobre la tierra constituida. La iglesia tiene muchas transformaciones, ha tenido muchos cambios, hace parte del tiempo, pero a la vez lo trasciende, hace parte de la historia, pero a la vez trasciende la historia.
La iglesia está en la historia. Y cuando decimos que la iglesia está en la historia y hace parte de la historia, tenemos que decir que la iglesia es visible y que también es espiritual. ¿A qué nos referimos con eso? Pues la iglesia es una sociedad dotada de órganos, una organización, tiene una estructura y eso le llamamos jerarquía. Y un cuerpo místico, que decimos que es el cuerpo místico de Cristo, es decir, la unión que nosotros tenemos con Jesús es esa parte espiritual de la iglesia. Pero la organización que tenemos, la estructura que tenemos es la parte visible, jerárquica de la iglesia. Entonces es un grupo visible y a la vez es una comunidad espiritual. Por eso tenemos también que hablar de la iglesia no solamente vista como la estructura en la tierra, sino también en esa línea espiritual como aquella iglesia llena de los bienes del cielo. Y tenemos que entender que el cielo es la relación profunda y completa con Dios. Anteriormente se entendía la iglesia como una sociedad perfecta. ¿Y qué significa? Me refiero anteriormente, antes del Concilio Vaticano II. ¿Qué significa sociedad perfecta? Una sociedad perfecta significa aquella que se basta a sí misma para conseguir sus fines y por tanto puede ser independiente de los demás. Entonces, la iglesia era el modelo de reino y era modelo de reino para otros reinos que se bastaban a sí mismos. Eso fue cambiando y diferentes movimientos que hubo en la sociedad, en el pensamiento, en el siglo XVIII, XIX y XX, hicieron comprender que la iglesia no es sociedad perfecta porque se baste a sí mismo para sus fines, sino que la iglesia es pueblo de Dios, es decir, está inmersa, está en un contexto, no es lejana al contexto, no es independiente de la sociedad, está en la sociedad, está visible y presente dentro de la sociedad. Y eso es algo que nosotros tenemos que buscar comprender. La iglesia no como algo por allá apartado, sino dentro de la misma, hace parte de la sociedad. No es un estado por allá apartado, no es el Estado Vaticano, que es un estado propiamente. No es eso. La iglesia es a la vez visible, pero también a la vez espiritual. Tenemos que también ver esto, la iglesia como ese misterio de la unión con los hombres, de los hombres con Dios. La iglesia como un misterio que me permite y valida la unión de los hombres con Dios, de Dios con los hombres. En la teología de San Pablo, él llama a la iglesia como ese misterio y habla de desposorio y la habla como una esposa, como de aquella que está unida íntimamente, en intimidad con Dios. Y entonces llama a Cristo el esposo y a la iglesia la esposa. Y eso es un gran misterio. El misterio que la iglesia nos permite la unión con Dios. También algo importante que tenemos que decir es que la iglesia se ve como un sacramento universal de salvación. ¿Y qué significa sacramento? Bueno, esto es interesante verlo porque viene la palabra griega mysterion o mysterion y que en el latín se traduce en dos términos, mysterium y sacramentum. Básicamente, ¿qué significa? Sacramentum expresa que algo es signo visible, sacramentum, signo visible de una realidad invisible salvífica. Nosotros tenemos una definición muy clásica que es sacramento, signo sensible de la gracia invisible. Vamos a ponerlo de esa manera, signo visible de esa realidad salvífica. La iglesia es ese signo visible de esa realidad salvífica. Eso es un misterio. La iglesia es ese sacramento, ese signo visible de esa realidad oculta de la salvación. Cristo mismo es ese misterio de la salvación. Entonces la unidad que tiene la iglesia con Dios, que le permite a los hombres con Dios, pues es un misterio. Y eso a la vez es un sacramento de salvación. La iglesia es instrumento de salvación.